Bueno, lo que les voy a explicar ahora es una segunda ecuación que se conoce como ecuación de estado, que se aplica en los problemas de gases. Y lo que por ahí siempre ven, condiciones normales de presión y de temperatura. ¿Qué significa eso? En base a las leyes anteriores que hemos visto, podemos decir que la presión por el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Todo esto suponiendo que N, que es el número de moles, representa a un mol gaseoso. ¿Bien? Entonces, de ahí surge que la presión normal tiene un valor de 1 atmósfera o sus equivalentes, el volumen 22,4 litros y la temperatura 273 grados Kelvin. Bien, entonces, si nosotros tendríamos esto, la ecuación de estado nos dice que P por B es igual a N, que es el número de moles, sobre R, por R por T. ¿Qué es R? Es esa constante que se llama constante universal de los gases. Yo lo que voy a hacer ahora es explicarles cuánto es el valor de esa constante. ¿Bien? Entonces, si esto vale 1, significa que yo tendría que hacer P por B sobre N por T igual a E. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a reemplazar los valores normales para saber cuánto vale R con esas unidades. ¿Bien? Entonces, si yo digo que la presión vale 1 atmósfera, el volumen 22,4 litros, ya hemos dicho que representa a un mol de gas y la temperatura 273 grados Kelvin. Entonces, significa que ustedes ahí lo que tienen que hacer es 22,4 litros sobre 273. Y eso me da un valor de 0,082. No se suprime ninguna de las unidades, entonces queda atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Este valor es el valor que más se utiliza de la constante universal de los gases. Yo siempre recomiendo que las presiones las pasen a atmósfera, el volumen por ahí trabaja en litros, la temperatura siempre en Kelvin. ¿Bien? Pero yo también les explico, poniendo los otros valores normales en otras unidades de las variables, cuánto valdría L. Este se lo tienen que estudiar en memoria, pero el otro, para que lo sepan, calcular si le llegaran a pedir los valores posibles que pueda tener L. Vamos acá. Presión 760 milímetros de mercurio, que era lo mismo que una atmósfera, 22,4 litros y 273. Entonces significa que tienen que hacer 760 milímetros de mercurio por 22,4 litros sobre 1 mol por 273 grados Kelvin. Cuando están en condiciones normales, en esas unidades, las variables le da 62,358 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin. Ese sería el valor de E. Ahora vamos a reemplazar acá, en este. Me queda 760 milímetros de mercurio, centímetro cúbico es lo mismo que mililitro, por 22.400 centímetros cúbicos. Bien, he pasado esos litros a mililitros, sobre 1 mol por 273. Bien,
Cuando sucede eso me da un valor de 62.358 milímetros de mercurio por centímetro cúbico o mililitro, puede ser, es lo mismo, sobre mol por Kelvin. Y ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos en atmósfera y mililitro? O sea, una atmósfera por 22.400 centímetros cúbicos o mililitros sobre un mol por 273 grados Kelvin. Ahí me da un valor de R de 82,05 atmósfera por centímetro cúbico o mililitro sobre mol por Kelvin. Bien, ese superíndice arriba sin un cerito significa en condiciones normales de presión y de temperatura. Bien, en esto que le acabo de explicar. Pero ¿qué pasa si el gas está en otras condiciones que no son las condiciones normales? Bien, significa que ahí tenemos esta ecuación P por B igual a M por R por T, donde vamos a tener que saber de memoria el valor de R, que aconsejo y aprenderse las unidades, porque en base a eso tengo que hacer el pasaje de la presión o del volumen en la unidad que voy a utilizar. Bien, y mi incógnita será alguna, por ejemplo, la presión o el volumen o la temperatura o el número de moles, porque estamos hablando de condiciones normales, me sirve para sacar el R y saber esos valores normales. ¿A qué es igual el número de moles? Es igual a gramos, o sea, la masa puedo decir también, sobre el peso molecular del gas o el peso atómico de ese gas. Bien, porque por ejemplo me puede dar un problema donde me dé el helio o el argón o el criptón, que son gases nobles, sus moléculas son monoatómicas, entonces estoy hablando de un peso atómico. Si me da oxígeno, tengo que sacar peso molecular. Si tengo dióxido de carbono, tengo que sacar peso molecular. Bien, esto es de estequiometría. Entonces, yo digo P por B igual a gramos por R por T sobre, unifiquemos con una N grande a peso molecular o peso atómico, no se me van a querer confundir con molaridad, ¿no? Entonces, significa que puede ser mi incógnita la masa, o puede ser el peso molecular, o puede ser la presión, o puede ser cualquiera. ¿Bien? A su vez, nosotros lo que podemos hacer también es pasar ese volumen como en el denominador, ¿bien? Y si razonamos un poquitito más, la densidad es igual a la relación que hay entre la masa y el volumen. ¿Bien? Entonces, esa fórmula también me queda. Presión igual a densidad por R por T sobre ese peso molecular o peso atómico. Significa que también me pueden pedir que saque la densidad de ese gas, ¿bien? O dármela de dato. Una cosita que voy a aclarar. La densidad, cuando estamos en gases, es gramo sobre litro. A diferencia que cuando nosotros veíamos en soluciones, era gramo sobre mililitros. ¿Bien? Entonces, tenemos la ecuación de los gases ideales, P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2, o la ecuación de estado con los valores de R, y vamos a ver cómo calculamos las incógnitas.